Bien, para aprovechar el tiempo al máximo, hoy queríamos conversar un tema específico que ha sido una inquietud de muchos jóvenes, pero también de una parte importante de la sociedad, que es en efecto la cuestión de la soberanía nacional. Pareciera que a veces en estas coyunturas, en este apuro que hay en el día a día, estamos tan concentrados quizás en debates de Estados Unidos y olvidamos lo que está pasando en los planos locales. Así que quizás la primera pregunta sea en efecto, ¿qué está sucediendo con la soberanía nacional? ¿Qué está sucediendo con las aduanas? ¿Qué está sucediendo con las bases en China? E incluso, ¿qué está sucediendo con ciertas ideologías que se están intrometiendo a través de la política en los hogares de cada uno? Bueno, a ver, hablemos brevemente porque es un tema que da para hablar largo, digamos, ¿no? El tema de la soberanía es una imposición natural del modelo de nación-estado. ¿Por qué? Porque es una forma cuando las sociedades arman un estado, se conforman jurídicamente en un estado, lo que hacen a través del estado es preservar sus intereses a lo largo del tiempo. Y es una forma de garantía, digamos. Entonces la soberanía comprende varias cosas. Lo primero que implica la soberanía es el ejercicio del poder del Estado en todo el territorio nacional. Primera cuestión básica. Segundo, lo que garantiza a los ciudadanos de una sociedad es que el ejercicio de la soberanía del Estado, las decisiones adentro del propio territorio, van a estar tomadas por aquellas personas que la sociedad elige y no funcionarios de organismos transnacionales, globales o de otros países que están tomando decisiones que los ciudadanos no pueden controlar, digamos. La soberanía nacional también es un ejercicio de control de la sociedad, de defender sus propios intereses en manos de la política, digamos, o de la conducción del Estado. Esto, en los últimos años, yo siempre hago un raconto, digamos. Este modelo antisoberanista en la Argentina arrancó cuando, en forma boba, en la década del 80, detrás de aquel viejo tema del desarme de las hipótesis de conflicto con los países vecinos, se armó el Mercosur. El Mercosur es nada más y nada menos que una unión aduanera, ni siquiera es un modelo de mercado común, digamos, ni siquiera es un modelo comercial, es simplemente un pacto aduanero. Y se armó con un país como socio principal con el cual no teníamos hipótesis de conflicto, que era Brasil. Con lo cual, falsamente, toda esta cuestión de desarmar las hipótesis de conflicto, lo que hizo fue ir cediendo un modelo de soberanía en un modelo de integración que no existía, porque todo esto inspirado en el modelo socialdemócrata, pero en Europa se sentaron los socialdemócratas, primero hicieron el mercado común europeo y después lo transformaron en una unión política que hoy está en serias dudas, que es la Unión Europea, con moneda única, con un gobierno transnacional en Bruselas que tomaba decisiones. Entonces, en Argentina se hizo todo a medio camino, como, como, como obviamente hizo toda la política en los últimos 50 años. Entonces, todo esto fue perdiendo el modelo de la soberanía, se diluyeron el concepto de control de fronteras, porque se decía que el concepto de control de fronteras era un tema que hacía la defensa, que era vinculada a las hipótesis de conflicto, cuando el control de fronteras tiene que ver con un tema migratorio en cualquier país civilizado del mundo, tiene que ver con un tema comercial, que se cumplan las normas de comercio exterior y tiene que ver con un tema de seguridad frente al delito transnacional. Entonces, el otro modelo de pérdida de soberanía nacional fue que el Estado, de ser un organismo estratégico, malo o bueno, bien o mal conducido, fue perdiendo capacidad estratégica y de mano de gobiernos de 3 décadas, el Estado perdió la norma esencial que hace que un Estado sea lo que es la capacidad del monopolio, del monopolio del ejercicio de la fuerza legítima dentro del territorio para la imposición de la ley, para hacer cumplir la ley, porque la ley es el único patrón de convivencia que tiene una sociedad. Entonces, lo que hemos visto es un modelo que ha ido abandonando la soberanía hacia afuera y hacia adentro. En los últimos 20 años ya en forma escandalosa, donde de la mano de un acoplamiento de la economía argentina hacia la economía china a través de todo el modelo de la explotación química extensiva de la soja,
Argentina se alineó económicamente por una necesidad de los gobiernos, no por una necesidad de la sociedad. Por una necesidad de los gobiernos fue cediendo soberanía en un acuerdo con un problema geopolítico grave que terminamos con una base militar china de carácter tecnológico en términos de comunicaciones en el medio de la provincia de Neuquén. Con lo cual hoy Argentina, adentro de un modelo de confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China, recordemos que China fue un país que en el año 2018 por primera vez hizo el ejercicio de jactancia de a través de elementos tecnológicos de comunicaciones destruir un satélite propio en el espacio, diciendo claramente, si yo soy capaz de destruir un satélite propio, puedo destruir un satélite de cualquier otro país. Entonces, la base china es un elemento de comunicación, es una base tecnológica militar. Recordemos que cuando decimos tecnológica militar en el Estado chino, quiere decir que depende directamente del Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? Como es el modelo de la estructura del Estado y de la estructura de gobierno en China. O sea, la base militar china en Neuquén no es una base de investigación, es una base de ejercicio militar que depende de las Fuerzas Armadas chinas y depende directamente del gobierno y del Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? Entonces, esto es gravísimo. Obviamente, esto se instaló en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Macri, pese a todos los esfuerzos, no hubo forma que el gobierno denuncie el tratado, un tratado que además es un tratado inocuo, que fue secreto en su momento, que contiene las bases sobre las cuales está instalada esa base militar china por creo que 50 años. Excelentísimo punto. Acá, y con todo el respeto que merece el caso, pero es común ver que en efecto usted estuvo al frente de la aduana y muchas veces la gente se pregunta qué sucedió en efecto durante su gestión. Es una pregunta recurrente que se les hace a muchísimos de los que participamos en su espacio político, es decir, ¿qué pasó realmente con Gómez Centurión cuando estuvo al frente de la aduana? Bueno, cuando yo me hice cargo de la aduana en diciembre del 2015, fui con el mandato presidencial de efectuar un proceso de transformación en la aduana, que era realmente el Estado constituido en asociación ilícita. En términos que, en promedio, digamos, en el puerto de Buenos Aires, no estoy hablando ni siquiera en la frontera, en el puerto de Buenos Aires, casi el 50% del textil que ingresaba en la Argentina era de carácter ilegal, con complicidad del Estado. La aduana es un organismo de carácter técnico que tiene como objeto hacer cumplir las normas de comercio exterior de la Argentina, y como todos los elementos del Estado está constituido por un 80% de personas de un altísimo nivel de capacitación técnico operativo, con un alto nivel de vocación de servicios a su país y un 20% de un modelo delictivo asociado a distintas formas de mafia que han sido colaborativas con todo tipo de delitos. Recordemos que en la Argentina, entre el año 2006, durante toda una década, se instala el narcotráfico en la Argentina y convierte a la Argentina de un país de consumo y tránsito de cocaína en un país de producción de cocaína. Argentina es hasta ahora, hoy en día, la base de producción y exportación de cocaína a Europa. Esto se hizo de la mano del Estado. Y cuando hablamos de la exportación de cocaína a Europa, no puede no haber tenido consentimiento de ciertos sectores de la aduana y de ciertos sectores mafiosos enquistados en la aduana. Entonces, cuando yo llego al 2015, inicio un proceso de transformación con un nivel altísimo de oposición de todos los niveles. Nosotros instalamos las 8 denuncias en términos de lavado de dinero y en términos de contrabando más grandes de la historia de la aduana argentina, que hoy están en los tribunales del Fuero Penal Económico, y empiezo a recibir un ataque de la mafia fenomenal. En el medio de eso me arman una operación con una denuncia anónima que la toma la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la instala en la justicia. Con lo cual, frente a ese hecho, yo salgo preventivamente hasta que la justicia investigue de la aduana, salí por 2 meses y medio,
hasta que se sortea la causa de asociación ilícita se había iniciado en una denuncia anónima que recibe el Ministerio de Seguridad, y con los mismos peritos del Ministerio de Seguridad, que fueron los peritos de Gendarmería y de Policía Federal, que fueron convocados por el juez para peritar los audios que teóricamente eran la prueba, lo que se comprobó es que los audios estaban editados, que tenían todas distintas fuentes, que habían intervenido mi teléfono, que habían intervenido mi WhatsApp. Está bien, no hay ningún problema. Le decía a la gente que nos está viendo en este momento que se corta justo en el momento en el que usted relata que en el momento que se plantea la denuncia se termina demostrando que fue una operación totalmente falsa, que fueron todos audios donde se había intervenido su teléfono, se había intervenido sus redes, y se hizo un montaje, una edición bastante grotesca para querer incriminarlo. Esto demuestra en efecto lo que llegamos a escuchar de cómo las mafias están operando por fuera y por dentro del Estado en convivencia con el poder político, y cómo sucede cuando una persona como usted desea ingresar a la política y tratar de desmontar esto. Es en efecto una guerra bastante desigual. Sí, es desigual, Horacio, pero hay que darla, porque si no la damos nos roban el país. El futuro de la Argentina no tiene 5 opciones, tiene 2 opciones, o mafia o república. O la gobiernan las personas que elegimos para que la gobiernen, o nos gobiernan las personas que nunca la gente elige para que nos gobiernen, y para que decidan las cosas que tienen que ver con el bien común. Y esto es lo que ha venido pasando en décadas en la Argentina. Así que si no damos la pelea, nos roban el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es así esto.